Google ha activado algo en Antigravity que cambia por completo cómo usamos la IA, las skills. Y no es otra función más, es literalmente enseñarle a la IA a trabajar por ti, como si fuese un empleado. En este vídeo te voy a enseñar 4 casos de uso reales pensados para negocios locales, freelance o para ofrecer servicios. Y el último caso de uso es brutal, más de 100 skills ya creadas para poder usar e importar en tus proyectos. Empezamos. Una skill en Antigravity es básicamente enseñarle a la IA a realizar una tarea siempre de la misma forma. Y lo mejor de todo es que la skill se reutiliza, se comparte y se escala. Todos los prompts que voy a utilizar en este vídeo los dejaré abajo en la descripción. Y si aún no tenéis instalado Antigravity, os dejaré un enlace por aquí arriba para que lo instaléis. La primera skill que vamos a ver va a ser una relacionada para cómo leer un PDF o una imagen de una factura o un ticket y pasarlo automáticamente a un CSV que se va a ir retroalimentando de dicha información. Una vez que estamos dentro de Antigravity, lo que tenemos que hacer es pasarle el siguiente prompt y aquí seleccionar la versión de Gemini 3 Flash. Le damos a enviar. Si os fijáis, aquí en mi carpeta de Antigravity la tengo vacía y no tengo ningún tipo de proyecto. Aquí nos pide permiso para acceder a la página web que le hemos adjuntado y le damos a aceptar. Ahora mismo que estamos viendo la pantalla azul, nuestro agente de inteligencia artificial se está encargando de leer y entender toda la documentación acerca de las skills dentro de Antigravity. Con lo cual nosotros no tenemos que aprendernos ni leernos la documentación. Nuestro agente de inteligencia artificial se encarga por sí solo de adquirir los conocimientos para poder crear dichas skills. Vemos que ya nos ha creado aquí una carpeta que se llama .agente skills y nos está pidiendo permiso de escritura. Le damos a aceptar y ya nos indica que ha creado la skill de asistente contable siguiendo la documentación de Antigravity y que la skill se ha configurado en la siguiente ruta. ¿Qué ganamos sosteniendo la ruta en la cual se ha configurado la skill? Porque si tenemos otro proyecto y necesitamos esta skill, no tenemos por qué volver a crearla. Directamente la copiamos y la pegamos en el directorio del nuevo proyecto. Más adelante os enseñaré cómo hacerlo, sobre todo en el último caso de uso. Las características principales de la skill es que está programada para identificar fecha, proveedor, número de factura, importe total, IVA y categoría, muy completa, gestión de CSV y persistencia, mantiene siempre el mismo orden de columna para asegurar la integridad de los datos contables. Y ahora mismo vemos que está generando de forma automática, para el ejemplo, una factura con Gemini Nano Banana Pro. Y ya tenemos por aquí el resultado de la factura ficticia que nos ha creado para el ejemplo. Vemos que tiene el nombre de la empresa, descripción, cuantía, precio unitario y el total. Y aquí ya me da el resultado al completo. He completado la creación de la skill y he preparado una demostración para que puedas verlo en acción. Y el archivo generado. Y me pregunta, ¿tiene alguna factura real que quieras procesar ahora mismo? Solo tienes que adjuntarla o indicarme dónde está. La carpeta del archivo de Antigravity es esta. Y aquí acabo de adjuntar el ticket de la compra de un pantalón ficticio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a Antigravity y le vamos a poner @ seleccionamos Files y seleccionamos Factura 1 y simplemente le damos a enviar. Y el CSV que nos ha generado anteriormente tenía estos datos. Ahora con la nueva factura se debe reincorporar en una nueva fila los datos de esta nueva factura y ya nos habría editado el CSV indicando que ha aumentado una línea y no ha borrado nada. Los datos extraídos efectivamente lo ha leído a la perfección, que la foto sí la podemos ver, y si nos vamos al CSV aquí tenemos los datos. Le damos a aceptar, tenemos la fecha, el sitio donde la hemos comprado, el precio que son 25 € y que es clothing, que es ropa. Si nos vamos a factura, eran 25 € y que lo hemos comprado el día 1 de abril de 2025. Y efectivamente, 1 de abril de 2025. Y el uso que tiene esto para cualquier tipo de negocio local es brutal. Pensar en todos los negocios locales, sobre todo hablando aquí en España, en Latinoamérica no sé cómo irá el tema de los impuestos, pero aquí en España cada trimestre deben de hacer la declaración del IVA. Con lo cual, si tenemos en nuestro negocio local todas las facturas y se la pasamos a nuestro asistente configurado con esta skill, nos crea un CSV con todos los datos de las facturas extraídos en cuestión de segundos. Y esto no simplemente sirve para las personas que tengáis un negocio local, sino para vosotros que estéis viendo este vídeo, podéis ofrecer este servicio a los negocios locales. ¿Qué os ha parecido este primer caso de uso con esta skill?
Os leo por comentarios. La segunda skill que vamos a crear va a ser un generador de imágenes 3D para webs. Aquí la clave no es generar solamente una imagen, es enseñar a nuestro asistente de inteligencia artificial cómo generar las imágenes consistentes y siempre utilizando el mismo estilo. Le vamos a juntar el siguiente prompt y le damos a enviar. Pensar que este asistente ya tiene el contexto de cómo crear las skills, ya que está en el mismo proyecto del anterior. Y en apenas unos segundos ya nos comenta que ha creado la skill visual siguiendo mis especificaciones. La skill está ubicada en la siguiente ruta y la capacidad optimización web genera elementos 3D e imágenes diseñadas específicamente para integrarse en landing page, estilo premium y fondos limpios. Priorizan composiciones que sean fáciles de recortar o usar directamente en diseño web y nos indica un prompt para usarla. Vamos a copiar dicho prompt y le vamos a dar a enviar. Y ya tendríamos por aquí los iconos de ejemplo que nos ha generado. En primer lugar tenemos este icono de nube 3D que podemos implementar en nuestra página web simplemente borrando el fondo blanco, que sería bastante fácil de recortar, como es uno de los requisitos que le hemos pedido a nuestra skill. Y en segundo lugar tenemos este fondo de ondas 3D abstracta siguiendo la misma jerarquía de colores que en este caso del icono de la nube. ¿Qué os ha parecido esta segunda skill de creación de imágenes siguiendo siempre la misma jerarquía para poder implementar en nuestro proyecto? La tercera skill que vamos a crear va a ser un analizador de PDF o documentos extensos, con el objetivo de que pueda extraer los puntos claves, resumir cláusulas importantes y responder a preguntas concretas. Por pantalla os muestro este boletín oficial del Estado, el cual consta de 62 páginas. Vamos a descargárnoslo y nos lo llevamos a Antigravity. Ahora lo que vamos a necesitar va a ser crear nuestra skill. Le adjuntamos nuestro prompt y le damos a enviar. Y en cuestión de segundos ya nos dice que ha creado la skill de documento Analytics para ayudarme a analizar, procesar documentos complejos de forma eficiente. La capacidad de la skill, identificación de sesiones, localiza rápidamente las partes clave del documento, extracción crítica, obtiene datos esenciales como nombres importantes, cláusulas, evaluación de riesgo, cronograma de fecha y respuesta directa. Y me comenta, he notado que tienes abierto el documento del BOE PDF. Si lo deseas puedo aplicar esta nueva skill ahora mismo para analizarlo. Solo dime y ya me escribe él solo el prompt. Lo vamos a copiar y se lo vamos a enviar. Me había salido un error el cual me decía que me tenía que instalar este plugin. Le he dado a instalar y automáticamente ya el PDF me lo puede leer. Le he vuelto a mandar el prompt de analiza este BOE o cuáles son las fechas clave de este documento y ya estaría trabajando en leer el documento. Y ya tendríamos por aquí el resultado, las sesiones clave diferenciadas por los diferentes capítulos y anexos, información crítica, los salarios, vacaciones, beneficios, teletrabajo, riesgos y obligaciones y las fechas importantes. Me has traído en segundo lo que necesitaba de este documento de 65 páginas. Esto lo veo aplicado sobre todo para abogados, gestorías, que tienen que trabajar con grandes documentos PDF. Y ya no es solo pasarle y escupirle a la inteligencia artificial el documento PDF y decirle que te lo resuma, por así decirlo, sino de que acabamos de entrenar una skill la cual siempre nos va a devolver la información estructurada de la misma forma independientemente del documento que le pasemos. ¿Qué os ha parecido este caso de uso? Os leo por comentarios. Durante estas semanas varias personas me habéis escrito preguntándome cómo podéis aplicar esto de la IA en vuestro caso en concreto, vuestro negocio, vuestro trabajo, vuestros estudios o incluso empezar algo desde cero. Así que he decidido abrir asesorías personalizadas, muy práctica, uno a uno, para poder ayudar a implementar la inteligencia artificial en vuestro día a día, sin humo y sin complicaciones. Si estás interesado te dejo mi correo abajo en la descripción. Llegamos al cuarto caso de uso, el más brutal de todos. Como vemos por pantalla, aquí os estoy compartiendo un repositorio en el cual muchas personas han compartido sus skills que ya han creado, incluso habiendo actualmente un total de más de 256 habilidades, tanto para Cloud, para Gemini CLI, Cursor, Copilot y muchas más. Dicho enlace os lo dejaré abajo en la descripción y vemos el contexto, qué es, el método de usar cada paquete y la compatibilidad e invocación. Dependiendo de la
la herramienta que estemos usando. Hay de todo tipo de habilidades. Si accedemos al apartado de habilidades, aquí estarían las más de 256 habilidades. Ya sería cuestión de ir mirando una a una o descargándolas todas para así tener todas en nuestro proyecto. He encontrado una muy interesante entre las 256, que es esta de auditoría SEO. Si nos vamos a ella, vemos que aquí tiene el apartado de habilidad.md. Simplemente con acceder a él y darle a código, le damos a descargar y ya tenemos el .md. Accedemos a nuestra carpeta de Antigravity y aquí en el punto agente, donde hemos creado los agentes anteriores, nos vamos a Skills y creamos uno que se llame Auditoría SEO. Una vez que ya tenemos la carpeta creada, simplemente con pegar el .md que nos hemos descargado de Bitbucket, ya la podríamos utilizar. Accedemos a Antigravity y le mandamos el siguiente prompt y le damos a enviar. Y después de unos minutos ya tendríamos por aquí la auditoría realizada. Nos comenta que lo ha realizado en la página que le he pasado, pone una tabla definiendo categoría, puntuación, peso y contribución ponderada, hallazgo y diagnóstico, otro apartado de imágenes sin texto alternativa, errores ortográficos en el encabezado SEO y, sobre todo, lo más importante es un plan de acción priorizado, oportunidades a largo plazo, es decir, me realiza un análisis brutal. Esto convierte a Antigravity en una plataforma de reutilizables, no solamente en una inteligencia artificial más. Las skills no son una moda, son la forma de convertir la IA en procesos automáticos, reutilizables y vendibles. Si sabes esto, puedes optimizar tu negocio, ofrecer servicios o montar productos basados en IA. Si te ha servido este vídeo, ya sabes lo que toca. Hypea este vídeo, suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas novedades de inteligencia artificial. Y os recuerdo que mi comunidad de WhatsApp sigue totalmente abierta y gratuita. Os dejo el link abajo en la descripción.